Algo cambia en la mente de muchas mujeres cuando cruzan los 30. No es algo visible ni inmediato. Nadie lo nota al principio, ni siquiera ellas. Pero un día despiertan y sienten un cansancio extraño, una mezcla entre vacío y confusión. Tienen trabajo, independencia, un apartamento bonito, quizá una relación estable. Todo lo que el mundo les dijo que necesitaban para ser felices está ahí. Y sin embargo, la sensación de plenitud nunca llega. Se sienten agotadas, y lo peor, solas, incluso cuando no están solas. Durante más de una década corrieron detrás de una idea, la de ser suficientes por sí mismas. Les enseñaron que depender era debilidad, que pedir ayuda era rendirse, que mostrarse vulnerables era retroceder. Se convirtieron en mujeres fuertes, decididas, admiradas. Pero lo que nadie les advirtió fue que la fuerza sostenida sin descanso se convierte en carga, y la independencia sin conexión termina siendo una jaula con paredes invisibles. Muchas de ellas pasan años viviendo en modo supervivencia, apagando incendios, cumpliendo metas, respondiendo expectativas. Son eficientes, responsables, disciplinadas, pero por dentro sienten que algo esencial se está apagando. No es depresión, no es tristeza, es la sensación de haber perdido el contacto con lo que alguna vez las hacía sentir vivas, de haber sustituido el amor propio por el rendimiento y la conexión por el control. Cuando una mujer entra a los 30, el mundo le cambia las reglas sin avisarle. A los 20, el tiempo era expansión, promesa, opciones. A los 30, el tiempo empieza a sentirse como un reloj que no se detiene. Las prioridades cambian, el cuerpo cambia, las dinámicas sociales cambian. Y lo que antes era admiración por su libertad, ahora se convierte en una pregunta constante. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a sentar cabeza? Esa presión silenciosa hace que muchas se sientan divididas entre lo que desean y lo que creen que deberían querer. Ahí empieza la contradicción que las destruye. Por fuera, parecen plenas. Por dentro, están fragmentadas. Quieren amor, pero temen perder su independencia. Quieren estabilidad, pero también emoción. Quieren sentirse deseadas, pero no quieren necesitar a nadie. Viven una guerra interna entre el instinto y el ideal, entre lo que la biología susurra y lo que la sociedad grita. Y esa guerra, con los años, las deja exhaustas. Lo más cruel es que ese agotamiento emocional no se nota a simple vista. Desde fuera parecen mujeres fuertes, seguras, capaces, pero dentro de ellas hay una voz que pregunta en silencio: ¿y todo esto, para qué? Han pasado años demostrando que no necesitan de nadie, y sin embargo, cada noche sienten el peso de hacerlo todo solas, porque la independencia se siente poderosa hasta que deja de sentirse compartida. En algún punto muchas de ellas se dan cuenta de algo doloroso, que el precio de ser admirada fue no ser comprendida, que su capacidad para sostenerlo todo hizo que nadie se pregunte si están bien, que en su intento de no depender, terminaron sin poder apoyarse en nadie. Esa es la verdad incómoda. No se quedaron solas porque no fueran suficientes, se quedaron solas porque aprendieron a no necesitar, y el mundo siempre se aleja de quien no parece necesitarlo. El agotamiento no llega de golpe, se filtra despacio, disfrazado de eficiencia. Las mujeres que parecen tenerlo todo bajo control son, muchas veces, las que están más cerca del colapso. No porque no puedan con la vida, sino porque llevan demasiado tiempo sin dejar que nadie las sostenga. Se acostumbraron a funcionar sin pausa, a ser la solución de todos, a no tener permiso para quebrarse. Y ese papel, que al principio las hacía sentir poderosas, con el tiempo se convierte en una prisión invisible. A los 30 y tantos, muchas empiezan a notar una incomodidad difusa. No es tristeza, no es frustración, es una sensación de desconexión, como si la vida que construyeron ya no les perteneciera del todo. Se miran al espejo y no reconocen a la mujer que ven. Su reflejo no muestra debilidad, muestra cansancio. No el cansancio del cuerpo, sino el del alma que ha cargado sola durante demasiado tiempo. Ahí empieza el punto de quiebre. No ocurre por un evento externo, sino por una acumulación interna. Años de dar sin recibir, de cuidar sin ser cuidadas, de demostrar sin sentir.
años de fuerza sin ternura, de logros sin descanso. En silencio, su mente empieza a hacerse preguntas incómodas. ¿Por qué me siento vacía si hice todo bien? ¿Por qué no me basta con lo que tengo? ¿Por qué, después de tanto esfuerzo, sigo sintiendo que falta algo? Lo que falta no es éxito ni validación, es conexión real. Pero en una cultura que glorifica la autosuficiencia, admitir eso parece un pecado, porque admitir que necesitas compañía, contención o amor se confunde con debilidad. Así que muchas mujeres esconden esa necesidad detrás de rutinas interminables, viajes, metas, productividad. Se mantienen ocupadas para no sentir, y cuando la mente ya no puede sostener el ruido, llega el silencio, y con él, la verdad. Algunas empiezan a volverse impacientes, irritables, como si todo lo que antes toleraban ahora les pesara. Otras se aíslan, se vuelven distantes, buscando espacio para entender lo que sienten, pero sin saber cómo nombrarlo. Es el momento donde la independencia se transforma en soledad emocional. Ya no se trata de libertad, sino de distancia. Ya no es empoderamiento, es agotamiento disfrazado de control. A los 30, la vida te exige elegir sin decirlo. Ya no puedes tenerlo todo, aunque el mundo te siga repitiendo que sí. Si eliges la carrera, pierdes tiempo para construir vínculos. Si eliges el amor, temes perder tu autonomía. Si eliges la maternidad, la sociedad te juzga. Si no lo haces, también. Y esa contradicción perpetua desgasta más que cualquier jornada laboral, porque cada elección viene acompañada de culpa, y la culpa constante erosiona la paz interior. Lo más trágico es que muchas mujeres cruzan esa etapa creyendo que el problema está afuera. Piensan que necesitan un nuevo trabajo, una nueva ciudad, un nuevo amor. Y cambian todo, menos lo esencial, la relación consigo mismas. Porque el agotamiento no viene de lo que hacen, sino de cómo se sienten al hacerlo. Viene de vivir intentando demostrar su valor, en lugar de reconocerlo. El punto de quiebre llega cuando entienden que la independencia no era el destino, era el camino. Que lo que buscaban no era demostrar que podían solas, sino sentirse acompañadas sin perderse. Pero cuando llevan años sosteniendo una identidad basada en no necesitar, pedir cercanía se siente como traición. Y así, muchas terminan atrapadas en su propio personaje, la mujer que puede con todo y que ya no puede más. Ese es el inicio silencioso de la soledad moderna. No la que nace por falta de amor, sino la que surge por exceso de autosuficiencia. Y aunque pocas lo admiten, ese vacío no se llena con más logros, ni con más viajes, ni con más libertad. Se llena con presencia, con vulnerabilidad, con verdad. Pero para llegar ahí, primero hay que aceptar algo que duele, que ser fuerte todo el tiempo no te hace invencible, te hace inalcanzable. El punto de quiebre no siempre se nota desde afuera, porque el mundo aplaude lo que destruye en silencio. A una mujer de 30 y tantos que trabaja, se cuida, viaja y se ama a sí misma, se la celebra. Pero detrás de esas sonrisas perfectamente ensayadas, hay algo que no se muestra en las fotos. El cansancio emocional de sostener una identidad que ya no se siente real. Esa imagen que proyecta no siempre refleja lo que es, sino lo que necesita aparentar para seguir siendo validada. Vivimos en una era donde las comparaciones no son una elección, son un reflejo constante. Cada vez que una mujer abre su teléfono, se enfrenta a un escaparate infinito de vidas aparentemente más plenas, más emocionantes, más felices. Lo que antes era una inseguridad silenciosa, ahora se alimenta cada día con la dosis exacta de "no soy suficiente". Las redes sociales se convierten en un espejo distorsionado que refleja todo lo que le falta, no todo lo que tiene. Ahí empieza el deterioro psicológico más sutil, el de la comparación crónica. Mira cuerpos más jóvenes, parejas más felices, viajes más caros, logros más brillantes, y sin darse cuenta, cada scroll erosiona un poco su paz. No se compara con otras porque las envidie, sino porque su cerebro, programado para buscar aceptación, empieza a dudar de su propio valor. Lo que antes era admiración se convierte en autocrítica. Lo que antes era inspiración se transforma en ansiedad. Esa ansiedad no se manifiesta en lágrimas, sino en acción, en más trabajo,
más metas, más movimiento. Si me esfuerzo un poco más, me voy a sentir mejor. Pero no se trata de esfuerzo, se trata de sentido. Y cuando el sentido se pierde, ninguna meta lo reemplaza. La fatiga emocional de muchas mujeres modernas nace de intentar llenar un vacío con productividad, porque la productividad da resultados, pero no propósito. En medio de esa carrera invisible aparece otro enemigo silencioso, la nostalgia. A los 30 y tantos, muchas mujeres comienzan a mirar hacia atrás con una mezcla de ternura y tristeza. Recuerdan la ligereza de los 20, la ilusión, las primeras experiencias. No necesariamente quieren volver, pero extrañan quiénes eran. Y esa añoranza no es hacia una edad, sino hacia una sensación, la de sentirse vivas, la de despertar con curiosidad en lugar de cansancio, la de reír sin calcular, la de amar sin miedo. La nostalgia, cuando se combina con la comparación, se convierte en un veneno emocional, porque el pasado se idealiza, el presente se desprecia y el futuro se teme. Es entonces cuando surge el pensamiento más peligroso de todos. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si elegí mal? ¿Si aposté por la estabilidad equivocada? ¿Si la libertad que tanto defendí me quitó algo esencial? Es una pregunta que no se hace en voz alta, pero que vibra en la mente de miles de mujeres mientras sonríen para la cámara. El espejo psicológico no muestra arrugas, muestra grietas en el alma. Muestra una desconexión entre lo que se ve y lo que se siente, entre la identidad pública y la verdad interna. Es el espejo que no miente, pero tampoco perdona. Y muchas veces, para no mirarlo, las mujeres se lanzan a proyectos, relaciones o cambios radicales, porque es más fácil reinventarse que detenerse a reconocer que algo se rompió. Pero el problema no está en la edad, ni en el tiempo, ni siquiera en los demás. El problema está en la distancia entre lo que una mujer cree que debería ser y lo que realmente necesita ser. Cuanto más grande es esa distancia, más profundo es el agotamiento. Y es ahí donde la soledad deja de ser una circunstancia y se convierte en una forma de vida. Una soledad acompañada, silenciosa, que no se cura con compañía sino con autenticidad. Cuando una mujer entra en crisis, casi nunca lo admite. No porque no lo sepa, sino porque admitirlo sería aceptar que algo falló en la historia que construyó de sí misma. Y así empieza el ciclo del autoengaño. Un proceso silencioso, disfrazado de crecimiento personal, que en realidad es una forma sofisticada de huir del dolor. No lo hace con malicia, sino con miedo. Miedo a detenerse y descubrir que, a pesar de todo lo que logró, sigue sintiéndose vacía. Al principio, el autoengaño se disfraza de renovación. Empieza con pequeños cambios, una nueva rutina, un viaje, un cambio de imagen, una meta más. Todo parece saludable, incluso inspirador. Pero detrás de esa energía hay una motivación más profunda, la necesidad de volver a sentirse viva. No viva por dentro, sino validada por fuera. Busca emociones intensas porque las emociones estables ya no la llenan. Busca miradas nuevas porque las miradas conocidas ya no despiertan nada. Es en este punto cuando muchas confunden movimiento con avance. Cambian de trabajo, de ciudad o de pareja creyendo que están evolucionando, cuando en realidad solo están trasladando su vacío de un lugar a otro. Lo que buscan no es libertad, es anestesia. Y la anestesia más potente que existe es la validación. Porque por unos instantes cuando alguien la admira, la desea o la aprueba, el vacío desaparece, pero solo por un instante. Luego llega la resaca emocional, esa sensación amarga que se instala después de cada impulso, la calma posterior al ruido. Vuelve a sentirse igual o peor, porque ahora además del vacío siente culpa. Culpa por no estar satisfecha, culpa por no ser feliz, culpa por no valorar lo que tiene. Es un círculo vicioso donde cada intento de escape termina reforzando la sensación de agotamiento. Y lo más cruel es que el entorno lo celebra. Las frases modernas de ámate, reinvéntate, haz lo que te haga feliz, suenan empoderadoras, pero muchas veces solo disfrazan un mensaje más peligroso. Evita mirar hacia adentro, porque mirar hacia adentro duele. Significa reconocer las grietas, aceptar la vulnerabilidad, enfrentar la verdad de que la fortaleza que tanto admiran los demás ya no alcanza para sostenerla por dentro. En esta etapa, algunas mujeres empiezan a relacionarse desde la carencia. No buscan amor, buscan alivio.
No buscan conexión, buscan distracción. Quieren sentirse vistas, aunque sea por un instante. Y ese instante se convierte en adicción. Se acostumbran al subidón del interés pasajero, a las conversaciones intensas que no duran, a la atención que se evapora tan rápido como llegó. Confunden intensidad con amor, deseo con valor, ruido con vida. Pero ningún fuego externo puede encender lo que por dentro está apagado. La validación, cuando no nace del reconocimiento propio, se convierte en droga. Cada dosis exige una más grande, cada aplauso pierde efecto más rápido. Y así, poco a poco, se desgasta su capacidad de disfrutar lo simple. Ya nada basta, nada emociona, nada llena. Este es el momento donde muchas dicen, necesito encontrarme a mí misma. Pero no se dan cuenta de que para encontrarse, primero tienen que dejar de escapar. La independencia que antes era poder ahora se convierte en refugio. Un refugio que las protege del dolor, pero también del amor, de la entrega, de la calma. Porque ya no saben recibir sin sospechar, ni amar sin calcular, ni confiar sin miedo. El ciclo del autoengaño no destruye de golpe, destruye por agotamiento. Mata lentamente la capacidad de sentir plenitud, porque siempre hay una parte de ellas mirando hacia afuera, esperando que algo o alguien les devuelva lo que perdieron dentro. Y mientras más buscan fuera, más se alejan de sí mismas. Toda caída comienza en silencio. No hay gritos, no hay explosiones, solo un cansancio que se vuelve crónico. Una desconexión que deja de ser momentánea para convertirse en estado permanente. Es el momento en que la mujer que siempre sostuvo todo empieza a derrumbarse por dentro, sin que nadie lo note. Desde fuera, sigue funcionando. Trabaja, sonríe, responde mensajes, cumple compromisos. Pero cada gesto le pesa. Cada sonrisa se siente ensayada. Y cada noche, cuando la casa se queda en silencio, aparece la pregunta que ha evitado por años. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Esa pregunta no busca una respuesta racional. Es una grieta que deja pasar la verdad. La verdad de que está agotada de ser fuerte, de sostener su independencia como una bandera cuando en realidad se ha convertido en un escudo. El mundo le enseñó a no depender, pero nunca le enseñó a ser sostenida. Y sin darse cuenta, convirtió su vida en un campo de batalla donde la única enemiga era ella misma. En esta etapa, muchas intentan fingir que todo sigue igual. Se repiten a sí mismas que solo necesitan descansar, que es una mala racha, que ya pasará. Pero la verdad es que no pasa. Porque no se trata de una etapa, se trata de una desconexión profunda entre lo que muestran y lo que sienten, entre lo que dan y lo que reciben, entre la vida que eligieron y la que en realidad desean. La caída silenciosa no se nota desde afuera, porque la mujer moderna ha aprendido a disimular mejor que nadie. Puede tener el corazón roto y seguir dirigiendo reuniones. Puede sentirse sola y aún así aconsejar a sus amigas. Puede estar vacía y seguir sonriendo en fotos. Pero en el fondo sabe que ya no es la misma, que perdió algo que no se compra ni se recupera fácilmente: la ilusión. Esa ilusión de futuro, de posibilidad, de magia cotidiana. Ya no espera grandes cosas, solo que el día termine sin sentirse tan cansada. Y ese es el signo más claro de la desconexión, cuando la vida se convierte en una lista de tareas y no en una experiencia que se vive, cuando el amor deja de ser deseo y se vuelve deber, cuando los sueños se sustituyen por rutinas. En este punto, algunas se rinden sin decirlo, renuncian a la esperanza de volver a sentirse completas. Viven en automático, sobreviven, se justifican diciendo, así es la vida adulta, nadie es feliz del todo. Pero esa resignación no es madurez, es agotamiento emocional disfrazado de aceptación. Es el modo supervivencia al que llegan cuando el alma ya no puede seguir fingiendo entusiasmo. Otras, en cambio, colapsan. Lloran sin motivo, sienten ansiedad sin razón, pierden el interés por todo. No lo entienden, porque en teoría no les falta nada. Pero lo que les falta es invisible: conexión, sentido, descanso interior. Están rodeadas de gente, pero se sienten solas. No por falta de compañía, sino por falta de presencia. Y ese tipo de soledad es la más dolorosa de todas.
porque ni siquiera se puede explicar sin parecer ingrata. Sin embargo, paradójicamente, la caída no siempre es el final. A veces es el principio. Porque en medio del derrumbe hay algo que se libera. Cuando una mujer toca fondo emocionalmente, deja de luchar contra lo inevitable, deja de intentar demostrar, de fingir, de sostener lo insostenible. En ese momento, por primera vez en años, se permite ser humana. No perfecta, no admirable, solo humana. Y ese permiso, aunque llegue con lágrimas, es el inicio de la verdadera transformación. La caída silenciosa es dolorosa, sí, pero también es honesta. Es el momento en que se rompen las máscaras, en que las apariencias dejan de tener sentido, en que el alma empieza a hablar sin filtros. Es el punto donde la mujer deja de ser la versión que el mundo esperaba de ella y comienza a recordar quién era antes de intentar serlo todo. La verdad incómoda es que muchas mujeres no terminan solas porque nadie las haya querido, sino porque aprendieron a no dejarse querer. Aprendieron a sobrevivir en modo defensa, a controlar antes de confiar, a protegerse antes de entregarse. Lo hicieron por miedo, por historia, por heridas que nadie vio. Y al hacerlo, se construyeron fortalezas tan sólidas que después no supieron cómo salir de ellas. Esas fortalezas, que alguna vez fueron refugio, con el tiempo se convierten en jaulas. La independencia, cuando nace del miedo, no libera, aísla. Porque no es lo mismo elegir estar sola que no saber cómo estar acompañada. No es lo mismo disfrutar la autonomía que desconfiar de todo vínculo. Y eso es lo que destruye en silencio a tantas mujeres después de los 30. La imposibilidad de bajar la guardia, de confiar plenamente, de sentirse seguras sin tener que controlar cada detalle. El mundo las aplaudió por ser fuertes, pero nunca las enseñó a descansar. Las llenó de frases motivacionales sobre amor propio, pero olvidó enseñarles algo más importante, que también está bien necesitar, pedir, fallar, que no todo tiene que ser equilibrio y éxito, que también hay belleza en el desorden y en la vulnerabilidad, porque la perfección no enamora, cansa, y muchas mujeres están agotadas, no por lo que hacen, sino por lo que creen que deben ser para merecer amor. Cuando una mujer empieza a sanar, no lo hace dejando de ser fuerte, sino entendiendo que la fuerza también puede ser suavidad, que puede cuidar sin anularse, amar sin perderse, sostener sin dejar que todo el peso caiga sobre ella. Sanar no es volverse invulnerable, es permitirse sentir otra vez. Y para eso, a veces hay que atravesar la soledad hasta convertirla en maestra. La soledad no siempre es castigo. A veces es el espacio donde la vida te obliga a escucharte, donde ya no hay ruido, ni validaciones externas, ni aplausos, solo tú y lo que realmente necesitas. Es ahí donde algunas mujeres descubren que lo que buscaban no era amor de pareja, sino reconciliación consigo mismas, que no estaban cansadas del mundo, sino de la versión de sí mismas que crearon para sobrevivir en él. La verdad incómoda es que no se trata de hombres, ni de edad, ni de destino. Se trata de conexión. Se trata de haber pasado tanto tiempo tratando de ser admiradas que olvidaron lo que era sentirse vistas de verdad, de haber querido tanto ser suficientes que olvidaron lo que era sentirse en paz. Y cuando una mujer empieza a recordar eso, algo dentro de ella despierta la necesidad de volver a lo esencial, de construir relaciones sin máscaras, de vivir con menos perfección y más presencia, de permitirse el amor sin miedo a perder poder, de volver a confiar sin pensar en el riesgo, y sobre todo, de descansar sin sentir culpa, porque solo cuando una mujer deja de demostrar, comienza realmente a vivir. Al final, muchas mujeres de más de 30 no terminan solas, terminan consigo mismas, y esa es una diferencia enorme, porque desde ese reencuentro nace una nueva versión de ellas, más auténtica, más consciente, más libre. No la que el mundo admira, sino la que ellas reconocen cuando se miran al espejo sin filtros. La verdad incómoda no es que el amor se haya perdido, es que durante años lo buscaron en todas partes menos en el único lugar donde siempre estuvo, dentro. Y solo cuando aprenden a mirarse con la misma ternura con la que alguna vez buscaron ser vistas, dejan de estar agotadas, dejan de estar solas.
porque descubren que no se trataba de ser suficientes para otros, sino de volver a ser suficientes para sí mismas.